Su consumo es gastronómico, cultural y hasta religioso, ligado a celebraciones. Pero en zonas como La Mancha significa mucho más. Representa el sustento de miles de familias. Hasta un chico que no tenía un año, lo llevábamos allí, a la viña. Hasta la cuna llevamos allí para quedarnos en la quintería. Y el chico era pequeño, que no tenía un año. Pero todo Cristo a la vuelta, el abuelo y los chicos, a la viña. Y por las mañanas madrugaba y al salir eso ya estaba aquí con un viaje de uvas con las mulas. Y por la tarde otro viaje. Cuando la gente venía para acá, yo iba para allá. Y así era porque teníamos todo largo, toda vendimia larga. Y los íbamos de una casa, luego los mudábamos a otra. Su presencia no pasó desapercibida para ilustres plumas del siglo de oro. Liendres de la vendimia, yo os admito en mi garganta, pues tenéis por soga al nieto de David, licor bendito. Bueno, pues son vinos excelentes y vinos hechos pues desde el corazón, podríamos decir. Porque hemos entrado tarde, y entonces entrar tarde en un sitio significa esforzarte mucho más. Y nos hemos esforzado muchísimo, muchísimo. Pero yo siempre he sido optimista. He pensado que se podía salir. Bueno, no lo podíamos imaginar. Vamos, nuestros antepasados muchísimo menos. Y yo, pues cuando entré aquí de presidente, tampoco podría imaginarme la evolución que iba a tener esto. Que se ha trabajado en equipo y que te queda el regusto de eso, de las cosas bien hechas, como de un buen vino. Descorchamos la historia del vino, una bebida milenaria con lenguaje internacional cuya elaboración y consumo casi ha pasado intacto durante siglos y generaciones, y que hoy ha experimentado un cambio revolucionario en La Mancha. Por eso es muy importante que los niños los enseñen a que el campo lo mantengan. La verdadera revolución ha surgido cuando el viticultor, que es lógicamente el origen, la cuna del buen vino, la viña, cuando el viticultor se ha hecho cómplice de ese proceso, ha sido cuando esto ha despegado de una manera tremenda y en la situación que actualmente nos encontramos. El vino llegaría a la península ibérica ligado al comercio con los pueblos del Mediterráneo, como fenicios y griegos. Sería consumido primero por las élites como un producto importado de lujo. En Castilla-La Mancha, en la época tartésica orientalizante, en torno al siglo VII a.C., en el yacimiento de la Bienvenida, pues hay un edificio con materiales protocorintios y con analíticas en las que ya se atestigua el consumo de vino. Aunque la evidencia documental y arqueológica no llegaría hasta el siglo VII a.C., solo al alcance de unos pocos, su connotación sería funeraria. Está relacionado con las celebraciones, con el mundo sacro, con las élites y con el mundo funerario también. No todo el mundo tenía acceso a la importación de cerámicas griegas y con el tiempo lo que se va haciendo es que los propios íberos imitan las formas de las cráteras, los recipientes donde se mezclaba y donde se servía el vino para su consumo. El buen vino alegra el corazón del hombre. Con la llegada de las legiones romanas, el vino se convierte en nuestro ADN cultural, formando parte de las costumbres sociales, religiosas y hasta culinarias. Como el derecho, el latín o las tradiciones, también la viticultura es romana. Tendrían los mismos ciclos, con una tecnología un tanto más limitada, pero muy parecida a la que tendrían nuestros abuelos, ¿no? Con el arado romano que aún hemos seguido viendo. Pronto la calidad de los vinos peninsulares empezará a ser valorada en la propia Roma. Se consumían especiados con agua y miel, y a menudo rebajados con agua. Por tanto, era un vino que se podía acercar mucho a un tempranillo y un vino muy fuerte. Un vino que en torno a los 17 grados como mínimo de potencia, por tanto lo rebajaban con agua, pero no solo por rebajarlo por la graduación, sino porque como el agua muchas veces podía estar contaminada, el mezclarlo permitía
digamos, limpiar ese agua y poder hidratarse a la par que están bebiendo. Pero sí que es verdad que aquí se mejora. De hecho, sabemos por el tipo de ánforas que hay una crisis por la invasión de vino hispano en Italia y entonces los vinateros italianos lo que hacen es diseñar un tipo de ánfora exclusiva para que el vendedor sepa, según el modelo, cuál es, de dónde es, digamos, la denominación de origen. El vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza. Lucio Séneca. El ocaso del mundo clásico tiene un matiz especial en la península ibérica. Durante la Edad Media, el consumo de vino y el cultivo de la vid se mantuvieron presentes, incluso durante el periodo islámico. En el periodo de mayor esplendor cultural de Al-Ándalus, fueron frecuentes las alusiones en la poesía musulmana. Bebe vino junto a la fragante azucena que ha florecido y forma de mañana tu tertulia. Con La Mancha, erigida como tierra de frontera durante siglos, el papel de las órdenes militares, con procedencia monacal y europea, será determinante en la mejora de la viticultura. La necesidad que tenían las órdenes militares por el hecho religioso de la misa, del pan y el vino, hizo que se desarrollara el cultivo de la vid. Y su generalización, incluso en tiempos de la dominación musulmana, fue lo que ha hecho que La Mancha tengamos un hecho diferencial a la hora de producir y elaborar vino frente a otras comarcas de la península ibérica. No cabe duda que los monjes cistercienses fueron, como si dijéramos, uno de los mejores enólogos primitivos que había, tanto en viticultura como en vinicultura. Fueron los que donde iban pasando iban poniendo vides y iban haciendo bodegas. No sabemos si personalmente San Raimundo, pero es cierto que la expansión del Cister por toda Europa y también en España produce una evolución de las técnicas agrícolas en general y de la viticultura en particular. Que la mayoría de los pueblos de nuestra zona empezaron a ser habitables, por decirlo de alguna manera, en 1212, después de las Navas de Tolosa, que es cuando se fueron los almohades, y es cuando ya la población empezó un poco a sentarse y a quedarse en los pueblos, porque antes subían los árabes y bajaban los cristianos y había duda, ¿no? Grandeza y ocaso. Es la gran paradoja del siglo de oro, uno de los periodos de tremenda pobreza donde asoma una gran fertilidad artística. A Mojón, nadie me igualó en mi siglo. Desde Galicia hasta Barcelona, llegando a Cádiz, todos los vinos probé y muchos alabé, especialmente los de La Mancha, los cuales puse por las nubes, porque no les dejé allí mucho tiempo, por miedo a que se aguase. Todos nuestros clásicos beben vino y lo hacen además con afición. Tal vez la referencia siempre la tenemos en el Quijote. De hecho, las primeras ideas que tenemos de lo que podría ser una denominación de origen la tenemos en el Quijote. Sancho, su primer reglamento dentro de la ínsula de Barataria es un reglamento prohibiendo el vino de fuera. Pero dígame, señor, por el siglo de lo que más quiere, ¿este vino es de Ciudad Real? Bravo, Mojón, respondió Del Bosque. Es verdad que no es de otra parte y que tiene algunos años de ancianidad. Señores, el galán de la membrilla lo escribí yo el mismo año en que se escribió ese hidalgucho manchego. Hasta hay un vino con su nombre del que no me pidieron derechos. No pleiteo con ellos, pues al menos el caldo sostiene lo que yo afirmé hace 400 años. El rico vino que tienen la membrilla y Manzanares, en el mundo he pensado que no hay sueño tan dulce y descansado. El vino forma ya parte de nuestro acervo cultural castellano, siendo ya una referencia para escritores como el propio Cervantes. No podríamos entender nada de lo que ocurre en la vid y el vino de la Mancha del XIX si no dijéramos que el siglo XVII es un vino, es un siglo de vinos de la Mancha, y el siglo XVIII cambió la fisonomía que aventuró la gran historia del vino ya en el siglo XIX. La cercanía geográfica con Madrid acercó a los vinos de la Mancha como vinos de la corte. Un soneto, mas no un ovil de la trope de juntaletras sin miedo. Quiero uno de los de antes, uno que escriba Lope, otro que ponga Quevedo.
y otro de vos, de Cervantes. Tras los avatares del convulso siglo XIX, la sociedad española afronta lentamente los cambios de la era industrial. La producción vinícola se restringe todavía a un consumo interno con bodegas y cuevas familiares. Desde 1850 vamos a poner pues hasta el año 1980 es la fecha. Y entonces se elaboraban en las cuevas y la gente vivía de las cuevas, su economía se basaba en elaborar el vino. Los agricultores defendían mejor su producto cuando hacían el vino en las cuevas que si vendían la uva. Entonces eso les ayudaba a ir animándose a poner cada vez más viñedo y eso revertía en el pueblo porque se creaban muchos más puestos de trabajo. Aunque tardía e incompleta con respecto a sus vecinos europeos, la revolución industrial también supone una profunda transformación de las estructuras productivas del sector vinícola manchego con un sustancial despegue demográfico. Ferrocarril, vid, vinos, esa trilogía va a llevar a multiplicar la práctica totalidad de las poblaciones de la Mancha Central por 3 y en algunos casos por 4 y por 5. Los grandes núcleos, que son poblaciones muy grandes, que en el resto de España no hay pueblos tan enormes como en La Mancha, pues están en el centro de un viñedo. De la mano del ferrocarril y sus oportunidades de mercado, asistimos en La Mancha a una gradual metamorfosis social y económica. Luego el vino pues se lo vendían a las bodegas, no todos comercializaban, luego se lo vendían a las bodegas que comercializaban en Madrid o en el norte, porque aquí también se vendía mucho vino para toda la cornisa cantábrica en vagones de ferrocarril. De hecho, es cuando hablamos del ferrocarril y la llegada del capitalismo, esa contemporaneidad, por así decir, no es sino una forma que tiene esa gran burguesía de negocios de rentabilizar esas ganancias que tienen en la siderurgia o en el textil. El punto de inflexión definitivo llegará con la filoxera, una plaga que acabará con el viñedo europeo en apenas unas décadas. Cuando ya vino la filoxera, entonces ya hubo que dejar de poner del país, poníamos americano ya. Claro, mira, se ha ido cambiando del todo, como si dijéramos una carcoma, la cepa se amenoraba y había que sacarla. Hubo que arrancar casi la mayoría y poner americano. Mira si lo sé yo todo bien. En ese periodo, la lejanía de los mercados portuarios jugará a favor del interior peninsular menos afectado por la plaga. Los vinos manchegos mantienen su calidad pasando a ser la alternativa productiva. La calidad de la fruta era extraordinaria, aparte también de que estábamos hablando de cepas castellanas, de lo que es todavía no se había invadido el ataque de la filosera, no había cundido todavía y se mantenían todavía viñas que eran de cepa castellana, de cepa autóctona del país. Tomelloso tiene una bebida que durante 100 años se puede llamar coñac porque exportan, Eugercios exporta el viñedo a Francia porque en Francia ha desaparecido el viñedo como consecuencia de la filosera. En España entró en 1868 aproximadamente, pero en La Mancha no tuvo tanta importancia como en otras zonas, con lo cual nosotros seguíamos produciendo viñas que no se secaban y esa producción de vino hizo que tuviéramos unos acuerdos importantes y unas exportaciones importantes de vino a otras zonas y concretamente con Francia pues teníamos un convenio hecho que se eliminaban tasas y se eliminaban aranceles y todo esto. Supone el despegue económico de un sector donde el vino venía estando presente de manera permanente en la sociedad manchega, como atestiguan la arquitectura popular de algunos municipios manchegos. A finales del siglo XIX, el crecimiento económico y demográfico será exponencial en La Mancha, con municipios que prácticamente pasan a doblar su población. Pero es que el partido judicial de Manzanares y de Alcázar, el histórico, que está con Tomelloso, pasará igualmente de 36.000 en 1888 a 68.000 en 1910. Hay que decir que esta expansión es una expansión, por así decir, social, es un cultivo social
a lo que va a llevar es la extensión de un tejido de pequeños propietarios. Es un momento en que hay un salto cuantitativo espectacular. Bodegas como las bilbaínas, el tren entraba dentro de la bodega para cargar y para llevar todo ese vino a la corte. La primera mitad del siglo XX no fue fácil para España, ni mucho menos la vida en los pueblos del interior peninsular. Son los momentos convulsos de la Segunda República, posterior Guerra Civil. Años de supervivencia en la difícil posguerra. Dificilísimos. Cuando yo voy a contar una anécdota mía, a mí no me dejaban salir a comer con un trocito de pan por la calle porque había gente que no tenía ni ese trocito de pan. Yo si tenía que comer, tenía que comer en casa y si no, no salía. En el año 1940, que es cuando mi padre inicia la reconstrucción y todo el mantenimiento de lo poco que teníamos, y había que levantar toda la empresa. Cogimos el toro por los cuernos, porque si había un puñado de tierra, sembrábamos para comer todos los de la casa, para que no pasáramos hambre. La verdad es que hambre no pasaban, pero comían unas comidas muy, como decimos en esta tierra, muy raquíticas, que de lujos no había lujos por entonces. Un periodo complicado que, sin embargo, pondrá los cimientos en el posterior desarrollo vinícola de La Mancha para el resto del siglo XX.